Elorio, ven aquí. Un cortapisa. Las consecuencias que eso va a tener a futuro va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí, también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, siempre en CNN Chile. Tolerancia Cero. Está siendo presentado por Aprovecha el Black Entel a un precio increíble. La calidad y confianza de la fibra Entel en Entel Black. 14,990 pesos por 6 meses. Revisa factura. La gente que es más productiva tiene acceso a mejores cosas. Y en la medida en que tú eres más productivo, generas más riqueza para toda la sociedad. Yo tengo una estadística en el libro. Si tú ves los casos más extremos de riqueza, Bill Gates, esta gente, solo el 2% de todo lo que han creado en riqueza, punto uno. Punto dos, suponiendo que sea así, ¿cómo haces tú para evitar que la persona que en la primera generación partieron todos igual, llega a la meta, le transfiera, y le fue muy bien, digamos, y ganó mucha plata, le transfiera esas oportunidades buenas a sus hijos? Financiero, social. Exacto. Claro. O sea, tú le decías a una persona, sí. mira, está todo bien, tú partiste de cero igual que todos los demás, te fue bien, entonces respetamos los resultados, pero está prohibido que tú beneficies a tus hijos porque otros no lo pueden hacer. Íbamos a hacer esta entrevista de otra cosa, pero es interesante el punto, sí. Porque eso implica que voy a caricaturizar, pero que la gente que nació en Vitacura hace un siglo, en lo que significa Vitacura, sí, que sigue por varias generaciones en Vitacura, significa que siempre van a ganar la carrera, digamos, y los que no nacieron en Vitacura nunca van a ganar. Es que no la van a ganar porque ellos, que tampoco es así, la movilidad social en Chile ha sido fenomenal, pero lo que hacen para poder estar ahí es que tienen que ser productivos, ¿cierto? La gente que es más productiva tiene acceso a mejores cosas. Y en la medida en que tú eres más productivo, generas más riqueza para toda la sociedad. Yo tengo una estadística en el libro. Si tú ves los casos más extremos de riqueza, Bill Gates, esta gente, solo el 2% de todo lo que han creado en riqueza lo tienen a nombre de ellos. Y no lo tienen en la bóveda de Rico MacPato, lo tienen trabajando, generando empleo, claro, pagando impuestos, etc. No esa piscina llena de moneda. Tienen una piscina llena de moneda. Ahora, entonces, todos se benefician de eso. Y la idea es que en la medida en que todos se beneficien, el stock de riqueza va creciendo en la sociedad, los otros barrios empiezan a aparecer cada vez más a Vitacura. Salvo que operen ciertos prejuicios que operan socialmente. Tú estás familiarizado con el estudio de Dante Contreras de hace, qué sé yo, 15 años, 20 años, que demostraba que estudiantes de ingeniería comercial de una misma universidad tenían a los 5 años mejores rentas los que venían de colegio particular que los que venían de colegios públicos. Bueno, tendría que leer de nuevo las correcciones de, digamos, los grupos de control del estudio, porque evidentemente los colegios particulares te forman mejor en materia de capital humano que los colegios públicos. Incluso hasta por apellido, no por por colegio. Pero mira, eso de los apellidos, no es un tema de Chile. Gregory Clark en Berkeley tiene un estudio que hizo 500 años de historia en China, Chile, Suecia, Alemania y Japón, y creo que otros países, Estados Unidos. Y él llegó a la conclusión que por 500 años, en todos esos países, da lo mismo si el sistema era comunista, capitalista y todo lo demás, se repetían siempre los mismos apellidos en la élite. Entonces, la pregunta es, ¿eso justifica qué es lo que tú básicamente crees un sistema que intenta hacer desaparecer esas diferencias? O que los va corrigiendo. No, tampoco puedes. Tampoco puedes, porque resulta que hasta en la China comunista pasó. Entonces, aunque mates a toda la élite, quedan unos por ahí y por otros que son las mismas élites que están llevando adelante la revolución. Siempre va a quedar una élite. Mira Chile, o sea, la revolución que el Frente Amplio son toda gente de ¿dónde? Son todos de colegios privados. Entonces, ¿de qué me están hablando? Luis Andrés Velasco tenía toda la razón. Son igual de cuicos que la gente, ¿no es cierto?, de Chile Vamos. Entonces, el punto es si todos estamos mejor. Lo de la igualdad es una obsesión enfermiza, patológica.
Lo que importa es que todos estemos mejor, prosperemos y en lo que sí, obviamente, que la sociedad avance de manera que no haya prejuicios en contra de otras personas. Pero eso se ha ido, me parece a mí, resolviendo mucho. Y los estudios de Sapelli en Chile muestran que la movilidad social ha sido colosal en nuestro país en los últimos 30, 40 años. A nadie le gusta hablar de esos estudios. Esos estudios son categóricos. Chile tiene más movilidad social, o hasta hace poco, porque hoy día yo creo que la estamos perdiendo, que países desarrollados. Hay un estudio de la OCDE que dice eso. Movilidad social, sí. Que incluso Dinamarca o países así. Estudios de Claudio Sapelli de la Universidad Católica. Oye, íbamos a hablar de otra cosa. Lo que pasa es que empezamos a hablar de parásitos mentales y claro, Axel Kaiser dice aquí, la justicia social es una idea parásita, una idea nefasta. Pero un punto último, si tú quisieras realmente igualdad de oportunidades al punto de homogenizarnos completamente a todos, necesitarías un sistema totalitario. Si tú quisieras igualar todo, la familia, la ubicación geográfica, porque todo influye, ¿no es cierto? La educación, el coeficiente intelectual. Si pudieras estandarizarlo, tendrías que llegar a la Matrix, básicamente. Claro. Tendrías que tener un sistema total. Y esto lo advirtió Wilhelm Röpke, un economista alemán, ¿cierto? Que fue uno de los inspiradores del milagro económico alemán de Ludwig Erhard en la posguerra. Ya, pero espérate, es que te iba a preguntar otra cosa, pero a propósito, ¿tú crees que hay alguien pensando en un sistema totalitario? No, hay gente pensando en sistemas totalitarios. El punto no es que las personas que promueven esta idea del concepto de igualdad sustantiva, igualdad de oportunidad sustantiva, quieran un sistema totalitario conscientemente. El punto es el que hace Hayek en Camino Servidumbre, es que tú vas empujando las cosas en una dirección hacia un destino que claro, liberticida, en la cual tienes cada vez menos espacio para que el individuo florezca. Bueno, lo que te decía es que Axel Kaiser propone aquí que la justicia social es una idea nefasta, una idea parásita. Pero lo explico, lo analizo, no soy el primero en decirlo tampoco. Es verdad, ya. Friedrich von Hayek lo explicó muy bien eso. Ya, pero espérate, lo que te iba a preguntar es si te acomoda o te gusta crear esta figura del columnista, del intelectual polémico, controvertido. Es que yo soy polémico en la medida en que lo que pienso no cuadra con lo que creen los demás, pero no porque yo busque a propósito ser polémico. O sea, básicamente porque dices lo que piensas. Sí, yo digo lo que pienso, llego a conclusiones. En muchas cosas estoy de acuerdo con lo que se dice en la discusión pública, pero en muchas otras no. Ahora acabo de tener toda una discusión en Mercurio sobre Trump, por ejemplo. Exacto. Que me parecían ridículas las afirmaciones de que Trump era igual que Stalin, Hitler, Chávez y algunos dijeron que eran igual, que eran como Mussolini, Hitler y Stalin juntos. ¿De verdad estamos a ese nivel? Entonces yo creo que eso es absurdo. Y si yo no estoy de acuerdo, lo voy a decir. Y eso te puede conllevar el mote de polemista. Sí, que soy provocador, pero es que dijiste, pensar es un acto de libertad máximo. Mira, Kant decía en este ensayo, que es la ilustración, Kant explicaba que nosotros éramos cobardes, no nos atrevíamos a salir de nuestra minoría de edad, no teníamos el coraje para pensar por nosotros mismos, entonces nos dejábamos guiar por una autoridad, ¿no es cierto?, por otro, porque el sacerdote dijo, porque el profesor dijo, en vez de pensar por nosotros mismos. Bueno, porque en todas las épocas a gente como tú le han dado duro, independientemente de si tenían o no tenían razón. A Sócrates lo condenaron a muerte por hacer pensar a la gente. No lleguemos tan lejos. No me estoy comparando, pero lo que te quiero decir, obviamente no llegaría nunca a ese nivel, porque es absurdo. Pero dijiste, hablemos de política, dijiste en un momento, hace no tanto tiempo, Chile Vamos tendría que desaparecer, que es nefasto Chile Vamos. Sí, yo dije en un tweet. Tú estás en la derecha de Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos... No, yo siempre voté por Chile Vamos, voté por Piñera, nunca voté por José Antonio Cast, nunca voté por Republicanos, salvo cuando Cast versus Boric. ¿Ya? Pero Chile Vamos, donde tengo varios amigos, creo que es una coalición que le ha hecho mucho daño al país. ¿Por qué? Porque no son personas que defienden principios de la libertad, no los defienden. Simplemente transan con la izquierda permanentemente. No han sido capaces... Ya, pero eso es histórico en la derecha. Sí, en la derecha, a través de décadas... Bueno, de acuerdo. Ha habido un sector que coquetea con los aranceles altos, con el proteccionismo, que coquetea con la falta de libertad de expresión. Pero ahora llevábamos varias décadas de historia, cayó el muro de Berlín y todo, y ellos siguen tratando a los enemigos de la democracia chilena y de la libertad en Chile, que son los que están gobernando, y a mí nadie me va a convencer de lo contrario, porque la nueva constitución que querían pasar acababa con todo. Y lo siguen tratando como si fueran colegas democráticos con los que pueden conversar. Ahora están diciendo que hay que abuenarse con el gobierno y les han aprobado todas las leyes. ¿Quién subió los impuestos en Chile? Lo subieron todos, derecha e izquierda. Sí. El desastre que tenemos hoy, todo el mundo a mí me da risa. Iván, tú me conoces del año 2006, yo partí contigo en radio. Sí. Discutía con Miguel Crispi y con Sebastián Sichel. Yo desde esa época decía que en Chile la destrucción que se está haciendo de la libertad económica ya en esa época, que porque todo eran leyes, más leyes laborales, más impuestos, más cuestiones, no iba a terminar arruinando. Y yo era el extremista, el loco, el extremo. Ya en esa época. Ya en esa época. Sí. Bueno, todas las predicciones que yo hice, y las escribí en libros incluso, y no es por tirarme flores, pero tengo que decirlo, se cumplieron. Como dice Carlos Peña, es feo citarse a uno mismo.
Sí, está bien, pero se cumplieron. Como nadie me hace el reconocimiento, lo tengo que hacer yo. Claro, no queda otra. Carlos Ya. Peña era otro de los que está equivocado por lo demás. Porque fue uno de los que más insistió con el problema de la desigualdad en Chile, que las desigualdades de cuna, citando Rawls y toda la cuestión. Y Pero si finalmente... Carlos Peña tiene una anécdota increíble sobre la desigualdad. Su mejor alumno de la Facultad de Derecho, cuando él era decano de Derecho en la Universidad de Portales, mandó el currículum de su mejor alumno a 5 estudios de abogado, y porque los apellidos no le gustaron a los 5 mejores estudios de abogado, nadie lo llamó. O sea, si eso no es desigualdad... No, eso hoy día yo te digo, Iván, hagamos un estudio serio y veamos las sugerencias, las gerencias, veamos en los estudios de abogados los socios, corrijamos por los factores que hay que corregir, universidad, resultados, desempeño, nota, y veamos si eso están así. Yo te aseguro que no es así. Corregido. Eso es algo que no te voy a negar que hay casos que ocurren, por supuesto. El ser humano es así. No vamos a negar que el país es clasista. Pero no ocurre, digamos, pero espérate, eso no ocurre de la superélite que toma las decisiones en los estudios grandes hacia abajo. Eso ocurre a todo nivel. Sí, po. No creas que la Pero si persona los que tiene... abogados dicen, es que mis clientes no quieren relacionarse con una persona con esos apellidos. Bueno, pero no creas tú que el estudio que es de, digamos, de segunda o tercera categoría de abogados, ¿cierto? Que no es los estudios más grandes, no hace exactamente lo mismo. Ya, ok. Con gente que probablemente tenía esos apellidos que tú estás diciendo y son ellos mismos los que escriben abajo. Entonces, esto es algo muy humano. Ya, no es solo de la... No, porque a mí, lo que me molesta en Chile es que se ha planteado esto en términos de lucha de clase. Y eso es una falsedad completa. Y si tú haces el estudio y revisas bien la movilidad social que ha tenido Chile en los últimos 30 años de gerentes, te insisto, subgerentes, incluso empresarios, los clubes deportivos que se han abierto que antes no existían, antes era el club del Golf Los Leones y se acabó. Hoy día eso ya no es así. Todos los nuevos ricos que Es antes no cierto, existían tienen hay sus clubes. Hay distintas élites, sí. Exacto. Y élites que antes no existían, hoy día existen. Jorge Razo le dijo una vez, en Chile somos todos nuevos ricos. Y salvo 3 o 4 excepciones, esa es la verdad. La verdad que sí. O Ya, sea, puede ser. ha habido mucha movilidad social. Bueno, volvamos a la política. Chile Vamos ha sido nefasto esto. Yo creo que ha cumplido un rol pésimo para el bienestar. ¿Y cuál es de la Chile. opción? Porque representa un mundo Sí. que quiere, pero a lo mejor defiende la libertad, pero también quiere negociar porque quiere acuerdos para el país, digamos. Es que yo encuentro que no hay que tener acuerdos para el país, salvo que sean acuerdos bien inspirados y en buena dirección. Todos los acuerdos que han tomado ahora, Pamela Giles tiene razón en esto, todos los acuerdos que ha hecho Chile Vamos con la izquierda han sido para destruir el país. ¿Cómo cuáles? La reforma tributaria de Bachelet, que fue el peor de todos. Todo, ¿en qué le dijeron que no? A Bachelet. Bueno, Bachelet cuando empezó a hacer sus reformas. A Boric- Ahora, a Boric- las nuevas reformas tributarias que está pasando Marcel. ¿No deberían hacerse? Pero obvio que no. En Chile, mira Iván, en Chile lo que tú tienes que hacer hoy día, esto es lo que debiera decir Evelyn Matei. A ver. ¿Por quién tengo que decir que yo voy a votar si es la candidata frente a alguien de izquierda? ¿Sí? Y voy a ayudarla en todo lo que pueda, sí. Aunque compita con Johannes Por el mal Kaiser. menor, no. Voy a votar por mi hermano. Ya. Claramente. Ya. Pero si ella es la candidata final frente Ya. a alguien de ¿Vas a izquierda. votar por ella? Voy a votar por ella. Ya, voy a bueno, hacer- pero es que era que no, po. Voy a votar por ella y voy a hacer todo lo posible por ayudar. Ya. Y también la voy a criticar, como lo hacía con Sebastián Piñera, con quien yo Ya. me junté muchas veces en privado, incluso hasta ¿Qué debería decir Evelyn Matei? ideas de derecha. Punto 1. Vamos a bajar dramáticamente los impuestos a la empresa. Punto 2. Vamos a recortar dramáticamente el gasto porque este país se está yendo a la quiebra en no mucho tiempo más. Otra cosa que vengo diciendo hace más de 10 años con esta fantasía absurda de los derechos sociales. Punto 3. Vamos a cerrar la mitad de los ministerios porque son todos cuoteos de una élite corrupta que hoy día nos gobierna y que está llenando los bolsillos de expensas nuestras. Vamos a sacar 200.000 o 300.000 funcionarios estatales, empleados estatales, que están ahí puramente apitutados. Y todos sabemos que eso es así. Ya, pero para hacer esas 4 cosas, solo esas 4. Y vamos a privatizar, última que me encanta, Ya, dale. vamos a privatizar todas las empresas estatales que nos están generando pérdidas multimillonarias a los chilenos, porque es plata nuestra. Incluida Codelco. Incluida Codelco. ¿Qué tiene que tener los políticos una empresa para robársela, como la están haciendo hace décadas, robándose Codelco? Pero sí es Ya, verdad, espérate, Iván, ya. mira los datos de Codelco, Ya, pero una para vergüenza. esas 5 cosas, independientemente si son Sí. buenas o malas, si estáis de acuerdo o no, ya, 5 cosas. Necesitas una mayoría parlamentaria. Y el pensamiento, tu pensamiento, no ha demostrado que sea que tenga vocación de mayoría. Mi digamos. ley lo está haciendo sin mayoría parlamentaria en Argentina. Ya, pero mira el desastre Y yo que soy... tiene en Argentina. ¿Qué po. desastre tiene? No, que tenían en Argentina. Bueno, pero mi ley lo está haciendo sin mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Y te digo, conozco el caso y bien, tengo algún rol mínimo en lo que está pasando. Porque él se atrevió a ser duro, confrontacional y a decirle, señores, la crisis es culpa de usted. Y nunca aflojó. Y siempre, y por eso hasta el día de hoy tiene 50% O sea, ¿es respaldo. posible dentro de la democracia? Yo creo que, no, por supuesto que es posible, pero si tú tienes a Chile Vamos todo el tiempo cediendo también la Constitución, otra cosa que le hicieron a la izquierda. O sea,
Si tú tienes a Chile Vamos todo el tiempo queriendo ser de izquierda, porque en el fondo, ¿sabes lo que pasa? Que Chile Vamos tiene este complejo de que el certificado demócrata se lo dan los de izquierda. Entonces, si ellos no hacen más o menos lo que la izquierda quiere, entonces no son demócratas y no son buenos. Tuvieron una conducta... Bueno, en fin, no nos metamos ahí. Hablemos de Milei. Bueno, pero la izquierda no tiene... Dale. Hablemos de Milei. A la vuelta hablamos sobre Javier Milei, porque Axel Kaiser, como dices, tiene un rol, va a Argentina mucho, tiene muchas cosas en Argentina, muchos intereses. En nuestro proceso, impacto directo en el medio ambiente. Y a través de un amigo en común nos juntamos y le firmé ese libro, La Fatal Ignorancia. Ya. Y él se inspiró mucho en ese libro, hace poco le dio, hizo un comentario al respecto bien importante. Exacto, se viralizó. Lo ha mostrado varias veces en televisión también, después presentó mi libro El Economista Callejero, antes de ser presidente. Yo siempre lo apoyé y siempre lo defendí contra todo el mundo, y sobre todo acá en Chile, incluso cuando ya era candidato, lo tuve que defender, y cuando ya estaba elegido. Porque veía en él una fuerza de transformación, de cambio, que jamás he visto en la historia latinoamericana, por lo menos hacia la libertad, ¿no es cierto? Y conociendo la realidad argentina, evidente que el problema de la transformación económica y la recuperación económica es el más clave, el más importante, el más urgente. Pero desde otro punto de vista, su conducción del Estado parece tener algunos déficits. Por ejemplo, en la relación con Chile, lo del Tratado de Paz y Amistad con Argentina y la celebración, la conmemoración en el Vaticano, es realmente una gafa diplomática, ¿o no? Sí, es bueno. Nosotros, entre Chile y Argentina, hemos tenido una historia con tensiones, eso es así, ¿no? Como lo hemos tenido con Perú y con Bolivia. Y como en general lo tienen los vecinos. Ahora, lo bueno es que ni por asomo vamos a tener un conflicto bélico con ninguno de ellos, por lo menos lo que se ve ahora, y esperemos que se mantenga, y claramente no va a ser con un gobierno de Javier Milei, que es una persona que cree en la paz, no en la guerra, pero por supuesto él tiene que hacer lo que es mejor para su país, lo que está en los intereses de su nación, como nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestro interés. Sí, pero no parece gustarle mucho la diplomacia. No tiene buena relación con España, ya viste lo que pasó. Sí, pero eso es un poco injusto, porque Pedro Sánchez, que se metió en la elección presidencial argentina para favorecer a ¿cómo se llama? Al rival de Milei. Al rival de Milei, sí, a Massa, ¿cierto? Después sus ministros salieron a atacarlo, que era un desquiciado, consumidor de droga y cosas así. Bueno, y él se defendió y él contestó, yo le encuentro toda la razón. O sea, ¿por qué iba a dejar pasar esas cosas? Ya, pero ya era un jefe de Estado. Sí, pero también era Pedro Sánchez un jefe de Estado y lo empezó a atacar o intervino, lo cual no debiera ser ningún presidente. Y él vino para acá, cuando era candidato, dijo que Boric era un empobrecedor y, en fin, y no ha tenido relación con Boric. Dijo la verdad, sí, Boric es un empobrecedor. Pero los presidentes no tienen que decir la verdad. Pero él no era presidente de la República en ese momento no, pero no. Boric sí. En ese minuto él era una persona que estaba simplemente como candidato. Ya, pero los presidentes no tienen que decir la verdad, tienen que cuidar los pero él no ha dicho los deberes del Estado. Él no ha dicho eso desde que salió elegido. Pero han tenido una línea miserable bilateral. Sí, pero yo entiendo que Boric tampoco estaba muy interesado en tener nada de eso. Ahora, yo creo que podrían tener una bilateral de varias horas para que le explique economía a Boric, porque claramente el nivel de ignorancia, y a propósito a todo su gabinete y partiendo por Mario Marcel, que es un ignorante en economía, por lo que nos ha Mario demostrado. Marcel un ignorante en economía? Bueno, entonces peor que eso. Es una persona que sabe de economía y lleva explícitamente una agenda para hacerle daño al país. O sea, es una mala persona. ¿Quiere hacerle daño al país? Pero lógico. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Tú crees que Marcel no se da cuenta el desastre económico en el que nosotros estamos, suponiendo que entiende economía? ¿Ah? Vamos a asumir que entiende economía. ¿Tú crees que él no es consciente de que todas las reformas, todas las propuestas que han hecho para hacerle más daño a la economía y la capacidad de crecer, él quería además un impuesto al patrimonio? Acá en Chile, que le cerraron la puerta, por suerte, en el Parlamento. Tampoco le puso mucho a eso. No tenía ni una posibilidad de sacarlo, pero nómbrame una propuesta real pro crecimiento que haya hecho Mario Marcel. Una. Y bueno, pero mira, veamos el que mejor lo analizó, Iván, Iván, fue Klaus Schmidt-Hebel. El economista de apellido compuesto. Sí, pero uno de los mejores economistas, me parece a mí, en estos análisis. No, te lo digo por la crítica de clase en el gobierno. Sí, pero esa típica crítica como que si ellos fueran del pueblo, cuando lo único que hacen es mentirle al pueblo para usarlo y para después robarse toda la plata. Porque son una tropa de ladrones, todos supone. O sea, digamos las cosas como son. Sí, lo son. El gobierno, mira lo que hicieron con todas las fundaciones, después todo lo de Monsalve, un escándalo. No son todos ladrones, po. Están metidos en una red de corrupción enorme. Justo tengo que cortar la entrevista, entonces me van a decir que te corté por eso. No me cortes por eso, si yo lo he dicho antes. Son malas personas, son personas que le han hecho pésimo a este país y espero que, como le pasó al Podemos en España, desaparezcan políticamente porque
Vamos a ver. El próximo año vamos a ver. Pues. Ojalá que los chilenos aprendan, y si no vamos a tener que llegar a estar muy mal, mucho peor de lo que estamos todavía, para que de una vez despierten. Hay que hacer... Bueno, Axel Kaiser presenta hoy este libro que se llama Parásitos Mentales. Suerte en el lanzamiento, Axel. Muchas gracias, Iván. Y gracias Encantado. por estar acá. Con Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso, ¿está bien? Sí. En esta edición de Hablemos a las... Yo creo que la ministra debiera haberse ido hace rato, yo creo eso. Tendríamos que perdonarlos porque están aprendiendo, porque son alumnos. ¿Pero qué se han imaginado? ¿De dónde tanta patudez? Yo encuentro una patudez gigantesca a la ministra. Continúan las controversias del gobierno por masivos casos de corrupción y el caso, por supuesto, de violación de Monsalve. Una controversia que ya lleva semanas en desarrollo y que siempre salen cosas nuevas que hacen quedar peor a la administración actual y se dan nuevas peleas y controversias con respecto a este tema. Y en medio de eso, en lo más reciente, se ha visto duros emplazamientos por parte de la prensa en contra del gobierno, pero en particular en contra de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, por la reacción que tuvieron con ello. Porque todos nos dimos cuenta a medida que se dio esto del desarrollo natural que hubo un mal manejo, pésima justamente manipulación de todas estas materias, no quisieron reaccionar inicialmente, ha habido versiones encontradas, han mentido descaradamente, entonces constantemente ha tenido un pésimo manejo y se le emplazó bastante al gobierno porque no ha habido renuncias por este caso ni ninguna consecuencia real, y en eso tuvo que salir Camila Vallejo con un discurso que es bastante vergonzoso a tratar de tapar un poco la situación y distorsionar la realidad hablando como si se hubiera manejado esto de manera perfecta cuando no fue así. Creo que una de las más complejas fue este martes. Están los datos, 33 minutos, 17 preguntas a propósito de la denuncia, la acusación contra el presidente Boric. Usted habló de una denuncia sin fundamento y eso le generó muchas críticas incluso del oficialismo, en términos de que de alguna manera no correspondía que usted como ministra zanjara un tema que tienen que zanjar los tribunales. ¿Cómo ve eso? Con autocrítica probablemente también, todos nos equivocamos. No, mire, primero, yo en más de mis 300 encuentros con la prensa no recuerdo ninguna vocería fácil. En mi labor como vocera de gobierno tengo que representar posiciones en momentos siempre difíciles ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, por lo tanto, insisto, no recuerdo ninguna que haya sido fácil. Evidentemente esto implicaba una decisión muy categórica, la vocería la definimos como gobierno y por lo tanto todo lo dicho ahí son las posiciones políticas de gobierno. Y fuimos muy categóricos porque a la luz de los hechos y cualquier persona hoy día con opinión medianamente informada se habrá dado cuenta que es una denuncia que carece de todo fundamento y que no tiene ni pies ni cabeza. Lo va a tener que demostrar la justicia, que es el rol que le compete a la justicia. Pero estamos hablando de una denuncia que derivó finalmente en una acusación de una supuesta difusión de imágenes privadas, que sabemos que además es por un pendrive extraviado, que es de una persona que acosaba y hostigaba sistemáticamente al presidente 10 años atrás, y por lo tanto nosotros teníamos una convicción que expresamos públicamente, que decidimos expresar públicamente y que fue categórica por la misma razón, ¿no? Ahora todo esto está radicado, y como lo hemos dicho, en el abogado defensor del presidente, el abogado personal que va a seguir llevando la causa, que probablemente va a estar informando de las diligencias que se tenga con la fiscalía, porque desde que se tomó conocimiento de esto, los más interesados en que esto se despeje y se aclare rápidamente, a propósito de la información que ya es de público conocimiento, hemos sido nosotros mismos como gobierno. Como es de costumbre, Camila Vallejo distorsionando la realidad, justificando lo injustificable y hablando de las cosas como si se hubieran desarrollado de una manera que en realidad no fue. Una mentira total, ¿no? Y todo esto hay que tomar en cuenta que es en medio de un caso cada vez más creciente y de problemas al interior del gobierno con corrupción y también casos de abuso sexual. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ha habido cada vez más irregularidades, por ejemplo, no solo Monsalve la violación que se dio por su parte, sino también a manejos de plata, donde ya hay una gran cantidad de millones de pesos que están en fondos reservados que no se sabía dónde están, asociado a la cartera que él ostentaba en la Subsecretaría del Interior, como también muchas irregularidades con respecto a acuerdos que hizo con su pareja, para hacer, o a su esposa, para hacer una separación de bienes días antes de que se diera este caso, siendo una situación bien rara porque su esposa lo salió a apoyarlo, pero ellos no estaban juntos desde el 2021, entonces ¿por qué el gobierno le dio un permiso especial para ir a visitarla en avión de carabineros en medio de todo este caso? Todo muy raro, que ha ido creciendo. Se suma por supuesto que el abogado que está en este caso
tiene una serie de contratos con varias figuras del gobierno y también algunos de oposición por trato directo, o sea que a dedo le entregaron a su firma de abogados una serie de contratos estatales millonarios por más de 380 millones de pesos sin ninguna licitación. Hay 14 tratos directos, o sea, seleccionado a dedo, muchos de ellos, por ejemplo, en el gobierno de Boric, otro en la administración de la municipalidad de Maipú bajo Bodanovich, pero también en la administración de la Florida con Carter en su momento, como también en Providencia con Evelyn Matei. Todo lleno de cosas raras, ¿no? Entonces cada vez surgen más cosas, sumado también al caso de acoso sexual y laboral que se confirmó que se dio al interior de la Moneda y que eventualmente se cayó con un negociado por más de 40 millones de pesos. Todo esto ocurrió el año 2023. Entonces están llenos de casos y después tratan de decir no, actuamos súper bien, llenos de casos de acoso sexual, llenos de casos de corrupción, y ahí Camila Vallejo distorsionando la realidad. Y no es el único problema que se ha dado, porque además de salir ella a distorsionar todo lo que es cierto, ha habido también problemas importantes con la oposición, porque fueron a criticarla a ella y al gobierno por cómo están mintiendo descaradamente y también cómo manipulan las cosas. Y una de las que se ha puesto a criticar más, aunque de manera bien tibia, tampoco es muy dura, Evelyn Matei, salió a cuestionar estos hechos. Y le fue a responder Camila Vallejo, molesta por la situación y criticándola a ella por haberse escapado de entrevista en algún momento. Mira, yo creo que el amateurismo es salir corriendo ante preguntas de la prensa difíciles. Yo no sé si tendrá que traspasarnos esa experiencia la alcaldesa. No sé si la verdad es que la experiencia política nos indica que frente a preguntas difíciles hay que salir corriendo de la prensa. Entonces yo creo que en estas cosas llamaría un poquito más a la humildad. Está hablando ni más ni menos que del presidente que eligió todos los chilenos y chilenas. Un presidente que fue respaldado por voto popular, por las urnas. Y como a nosotros nos decían, otra cosa es con guitarra. Tenemos que ver si tiene más experiencia o no frente a situaciones en candidaturas presidenciales u otros escenarios. Pero en esto hay que dejar un poco atrás la soberbia que algunos creen que les da por derecho tener por la edad. No es así. En la política habemos jóvenes, otros no tan ya jóvenes, la verdad, no sé en qué categoría estoy yo a esta altura, y otros con más años en política. Pero así como los años marcan en el cuerpo, no necesariamente las mejores reacciones frente a los escenarios difíciles. Así que no sé si una persona que pueda dar lecciones de experiencia. Bien. Y yo creo que además sería bueno que aclarara su relación con el fiscal Guerra y los recursos municipales implicados. Muchas gracias. Un clásico, el empate. Es que tú hiciste esto, así que esto otro. Ahora, esto es una pelea de dos figuras que no son ninguna maravilla, porque el gobierno, sumamente nefasto, pésimo manejo a nivel en general, y Evelyn Matei también, una pésima candidata que no tiene unos ideales firmes en ningún área y también tiene sus cosas medio raras en la administración de Providencia. Entonces, hay una pelea simplemente que se da de manera constante entre oposición y gobierno, pero sin ser ninguna de las dos alternativas demasiado buenas, ¿no? Pero ahí le da al gobierno por tratar de empatar. Y ahí lo pueden ver a Camila Vallejo, igual que al inicio, tratando de justificar las cosas, empatar y decir, no, sí, todo lo manejamos súper bien. Pero como consecuencia de este hecho que ha ido escalando también, no solo han habido críticas del mundo político que se está repitiendo tanto en la centroizquierda como en el centro y en la derecha, porque también al interior de la prensa se están haciendo más críticas en contra del gobierno e incluso se están pidiendo renuncia al interior de la administración de Boric, siendo algunos los casos de la prensa como el de Mochati que están presionando para que haya renuncias en el gobierno, especialmente de figuras como por ejemplo la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, que también ha tenido un pésimo manejo en todo esto y ha mostrado que el feminismo y todos esos discursos que usaban era solamente un discurso político, cero consistencia, como también por los masivos casos de corrupción y de complicidad, podríamos decir, política con estos abusos sexuales que se dieron y que han sido más bien ignorados por el gobierno tratando de pasar este escándalo sin que caiga nadie. La confesión de que se llega a aprender, de que todavía siguen aprendiendo, es una confesión... Son 40 años. No solamente eso, expertos en eso. A ver, si de feminismo son expertos, son ellos. Pues. Y si de feminismo es experta doña Antonia Orellana, no hay más que ella, pues sí, por eso está en el cargo. Que la confesión de que siguen aprendiendo es grotesca, porque es un curso carísimo que estamos pagando entre todos, porque parece que es un curso. Es grotesco. Yo creo que la ministra debiera haberse ido hace rato, yo creo eso.
Porque después de lo que dijo, con esa expresión clasista, de que Monsalve no se había ido porque era de inmediato, porque este no es un portero de un servicio público, ese clasismo yo no lo había escuchado, salvo en algunos personeros del gobierno de Piñera. Ahí me acuerdo. Debió haberse ido de inmediato, y así como ellos en su tiempo pidieron la renuncia de esos personeros, ¿se acuerdan? Ahora debiera haber sido ella, pero inmediatamente después de esa expresión. Clasismo total. Y ahora dicen que está aprendiendo. Yo no sé cuándo va a terminar el curso. ¿Cuándo terminará el curso? Y no sé si lo va a aprobar, porque esa es la otra. Los cursos después hay que aprobarlo. Técnicamente el curso Todo esto es grotesco. termina el 11 de marzo del 2000. Y es como que nosotros tendríamos que perdonarlos porque están aprendiendo, porque son alumnos. ¿Pero qué se han imaginado? ¿De dónde tanta patudez? Yo encuentro una patudez gigantesca a la ministra con este tipo de declaraciones. Ahora, ¿será esto suficiente para que haya alguna consecuencia y pueda caer el gobierno en algunas áreas o haya alguien que caiga? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Yo tiendo a pensar que en realidad el gobierno le da igual, tiene sus fanáticos que lo van a apoyar ante todo, que es cerca de un 25 a 30% de la población, y ellos mismos se ha filtrado que no les interesa mucho ceder porque dicen, bueno, nos van a apoyar igual los que nos apoyan y los que nos rechazan nos van a rechazar igual, entonces prefieren esperar. En la práctica, tanto que decían que venían a cambiarlo todo y al final no cambiaron nada e incluso cayeron con más fuerza aún. En esos vicios que tanto critican de la política tradicional. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación que se ha ido desarrollando con un gobierno que ya de manera caradura trata de manipular la realidad, distorsionar los hechos y al mismo tiempo se está peleando con todo del mundo político a la prensa con tal de que no caiga nadie? Y también qué les parecen estas exigencias de renuncia y críticas que se dan desde el mundo político como de la prensa. ¿Están de acuerdo o no? ¿Habrá alguna consecuencia? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Patricio Agurto Sepúlveda, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad en general el proyecto que modifica y busca endurecer la actual ley 21.325 de Migración y Extranjería. La iniciativa, que pasó a segundo trámite, actualiza la legislación en esta materia ante el aumento significativo de migrantes en nuestro país. Quien siguió muy de cerca esta tramitación es el presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, el diputado Rubén Oyarzo, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gaby. Y bien, aquí contento porque se aprobó este proyecto de ley y pasó al Senado. Sí, pues, y antes de eso, diputado, usted estaba haciendo llamados e insistiendo en que esta iniciativa se votara cuanto antes, que ojalá el gobierno repusiera la urgencia que se le quitó en un momento, porque claro, habían ciertas voces del oficialismo incluso que decían no estar muy de acuerdo con algunos puntos de la normativa, pero al parecer se lograron unificar criterios y la votación terminó siendo favorable para la ley. Sí, hubo algunas pataletas antes, al parecer, le quitaron la urgencia, señales erráticas del gobierno. Sin embargo, hoy día pasó al Senado y se aprobó prácticamente de forma unánime este proyecto de ley, que es lo que necesita Chile: poner mano dura, ordenar la casa. Mira, este proyecto de ley tiene muchas cosas que son muy significativas. Por ejemplo, tipifica como delito el transporte ilegal de migrantes. Por ejemplo, prioriza a los niños nacionales en los derechos de salud y educación. Por ejemplo, aumenta de 5 a 10 años el derecho de nacionalización para migrantes, entonces, o extranjeros. En ese sentido, yo creo que es una ley que, como bien dices tú, endurece la ley de migraciones actual que tenemos, y espero que el gobierno en el Senado le ponga la misma urgencia que le puso acá y que le dé prioridad para sacarlo lo antes posible.
Diputado Yarzo, en relación a lo que usted nos decía, ¿no? Esta también actualización de la iniciativa, esta norma, entiendo, data de los años 70 y no había tenido ninguna actualización y costó harto que saliera, porque claro, había ciertas discrepancias en la forma, ¿no?, en que esto se tenía que legislar. ¿Cómo ve usted todo este proceso para poder llegar a lo que ahora afortunadamente se aprobó, según lo que usted nos dice? Un proceso largo, un proceso que tramitamos con celeridad en la Comisión de Gobierno Interior, en el cual llegamos más de un 80% de acuerdo en la Comisión con el Ejecutivo y que efectivamente creemos que es una prioridad para los chilenos y chilenas, que vemos que la migración ilegal está vinculada con el crimen organizado, está vinculado con el narcotráfico, con la delincuencia, y que lamentablemente hoy día afecta a los vecinos y vecinas en la vida tan cotidiana como ir a buscar jardín, ir a buscar colegio, ir a buscar salud. Entonces, este proyecto de ley era necesario y espero, insisto con este tema, que el gobierno le ponga la urgencia en el Senado para que salga lo antes posible, porque se requiere ordenar la casa, se requiere mano dura en el tema de migración ilegal. Diputado Yarzo, en cuanto a la expulsión de los migrantes, habló durante bastante tiempo que ese era un tema que daba al debe a nuestro país, que estaba al debe a nuestro país por lo engorroso que resulta finalmente que se concrete una expulsión, incluso cuando ya se da la orden de expulsión para el migrante. ¿Esto también pudo ser modificado con la ley? Modificado con esta ley no. Sin embargo, nosotros estamos viendo dos proyectos de ley en la Comisión de Gobierno Interior. Uno es el de expulsiones administrativas, que agiliza el trámite de expulsiones, que eso lo estamos ya tramitando y ya se votó en general y se aprobó. Y el día de mañana, el día miércoles, vamos a ver el proyecto de ley de centros de internación provisoria para más de los 30.000 casos de migrantes que tienen expulsión y que lamentablemente a la fecha no se pueden ejecutar. Entonces, estos proyectos van en esa misma línea y esperamos que el gobierno también lo auspicie o le dé urgencia para poder sacarlo lo antes posible. En la Comisión de Gobierno Interior yo me comprometí a trabajar las prioridades que requiere Chile, y la migración es una prioridad y eso nadie lo puede discutir. Diputado Yarzo, en cuanto a las causales de prohibición de ingreso y de expulsión, ahí también hay un fortalecimiento en el registro de extranjeros. Entiendo que los datos biométricos pueden jugar una buena pasada acá. Sí, efectivamente, hoy día las personas que ingresen se van a tomar o se regularicen, van a poder tomar los datos biométricos, porque hoy día tenemos un problema que es súper grave, que es, por ejemplo, que llegan, se quieren regularizar migrantes ilegales, pero no tenemos datos biométricos, no sabemos su ubicación, solamente dejan un correo y se pueden retirar. De hecho, tenemos el caso de los casos de ex militares venezolanos que están ingresando en la zona norte y que salió hace poquito informado, y que lo único que tenemos es un correo electrónico, pero no sabemos su ubicación dentro del país, a qué vienen, y posiblemente se habla que están vinculados al crimen organizado. Entonces es un problema grave que tenemos, es un tema, y por eso esta ley habla de tomar los datos biométricos, porque necesitamos saber dónde están, qué están haciendo, qué es lo que están, porque lamentablemente, y aquí es una realidad, la migración ilegal está asociada al crimen organizado. Ese es un hecho y nadie lo puede discutir. Diputado Yarzo, en relación a quienes están en condición irregular en nuestro país, hoy por hoy, ¿qué les recomendaría a usted que hiciera? Personas que se encuentran en situación irregular, pero que no necesariamente están en una situación de delincuencia, sino que de alguna manera quieren intentar hacer las cosas bien. Con esta ley se les va a facilitar, se les va a hacer más difícil, lo podrán hacer, no lo podrán hacer. ¿Qué va a pasar con esa gente? Con esta ley la idea es que se regularicen y que vayan, que se tomen los datos biométricos, que tengan un paradero donde puedan ser ubicados, porque el objetivo de esta ley es poder ordenar la casa. Sabemos que hay migrantes que vienen a aportar a nuestro país, que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que quieren sacar adelante a su familia, y a ellos van a ser siempre bienvenidos. Pero también sabemos que hay migrantes ilegales que vienen a delinquir, que vienen a hacer lamentablemente crimen organizado, narcotráfico, y a ellos tenemos que expulsarlos. Este proyecto de ley va en esa línea, poder decir: usted quiere aportar a Chile, venga, tómese los datos, tome los datos biométricos, díganos dónde está quedándose y nosotros podemos regularizar su condición. Pero si esa gente viene a delinquir,
tienen que irse del país. Oiga, diputado, y en cuanto al fortalecimiento de las fronteras, porque si no tenemos fortalecida la frontera, en verdad una ley como esta quizá no tiene tantas herramientas. ¿Qué va a pasar con eso? Sobre todo en la parte norte del país. Nosotros le pedimos al subsecretario Cordero en la comisión, con un oficio de la comisión, que nos diera respuesta si que hay un estudio de alguna valla, alguna zanja, algún muro en la frontera, sobre todo en los 800 kilómetros que tenemos con Bolivia, que es la parte más preocupante que tenemos. Y no solo, quizás no hay que hacer un muro, una valla, una zanja en los 800 metros, son básicamente 200 kilómetros, perdón, 800 kilómetros con Bolivia tenemos. 200 kilómetros que son los más preocupantes, donde están los pasos no habilitados, que donde vienen los migrantes ilegales y tienen las rutas, tienen los coyotes. Entonces, por un lado tenemos este proyecto de ley que efectivamente tipifica como delito el transporte ilegal de migrantes, pero también necesitamos hacer una barrera física, una valla, un muro, una zanja, y para eso comprometimos al subsecretario Cordero que nos envíe si es que por lo menos hay un estudio, y si es que no hay un estudio o no se quiere hacer, el por qué no se quiere hacer. Está cuestionado quizás en campañas anteriores el uso de una zanja, muro, etcétera, y ahora, claro, al parecer podría ser una alternativa en relación a lo que vemos. De hecho, hay una zanja, entre comillas, en el norte, pero no está dando abasto. Diputado, bueno, se viene el segundo trámite en el Senado. ¿Qué espera usted? ¿Que vuelva a la Cámara, que pase una comisión mixta? ¿Cómo ve usted la tramitación que se viene de ahora en adelante? Yo espero que la tramitación en el Senado sea lo más rápido posible. Yo espero que el gobierno le ponga urgencia en el Senado y acelere el trámite, que no pase lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de seguridad municipal, que está durmiendo, que nosotros nos apuraron y al final en el Senado no está avanzando. Yo creo que llegó el minuto de que las prioridades que tiene nuestro país, que tienen los chilenos y chilenas, sobre todo en tema migración, pasen lo antes posible. Y si que hay que modificar algo, esa comisión mixta lo vea rápidamente, pero yo creo que no llegó el minuto de hacer y de tomar acciones como Cámara y como Parlamento, para que los chilenos vean que estamos trabajando contra la migración ilegal y combatir contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que vemos ahí. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente. Estaremos atentos entonces a lo que pueda seguir ocurriendo con esta ley tan esperada también por la ciudadanía. Así que gracias por explicárnosla. Muchas gracias y que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Conversábamos entonces con el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Rubén Oyarzo, sobre la aprobación en la Cámara de esta nueva ley de migración. Lo voy a parar. Lo paré. Opa, opa. Ao, opa. Opa. Opa, opa, opa. Opa, la opa, opa, lopa, lopa. Tenemos que hablar de estas cosas, que Chile se va a cambiar en una manera para los inmigrantes para vivir en Chile, porque quieren venir a vivir y vienen de inmigración, y otras leyes de economía, cómo vivir y tratar de ser un chileno muy agresivo, buena persona, tratar de ayudar y dar la mano para los que son más pobres, y el amor para el cariño a las mujeres que están embarazadas con guagua, y a todo pueblo de Chile y de todas partes. Yo soy de Chiloé, yo vivo en Australia y nunca he vuelto a Chiloé, Chile, por 34 años, así que aquí estamos. Lo voy a dejar, que vaya con Dios, vaya con Dios, vaya con Dios. ¡Vivo Chile, mierda! Soy Intermix Sector, YouTube channel, muy bueno, te amo. Suscríbanse a mi canal Intermix Sector YouTube channel, YouTube, yo soy el canal Intermix Sector. Chao, adiós.